Hola, ¿cómo están? Vamos a dar inicio a la tercera clase magistral de este seminario y en esta clase ya vamos a comenzar con la primera técnica de la batería psicodiagnóstica, ¿sí? Que aplicamos al supuesto depredador o depredadora sexual. Es muy importante, la primera técnica es la entrevista, es decir, es como una toma de testimonio, por eso es tan importante que tiene que estar encuadrada, ¿sí?, en el marco de una entrevista. ¿Para qué? Para que podamos analizarla luego con todos los elementos y el marco teórico, ¿sí?, para interpretar estos signos que observamos o indicadores, y darle un marco justamente científico y de respaldo teórico a nuestro informe o a nuestro parecer. Bien, entonces vamos a comenzar por definir en la bibliografía. Ustedes van a poder observar la definición de la entrevista. Hay muchas definiciones de entrevista, pero básicamente, ¿sí?, lo que podemos explicar es que sería como la herramienta, ¿sí?, inicial de esta batería psicodiagnóstica que nos permite conocer, vincularnos, ¿sí?, en un encuentro de ida y vuelta, con el imputado o posible imputado que tenemos enfrente, con la finalidad de recabar material para poder luego cotejarlo, ¿sí?, con las demás técnicas que se van a ir aplicando en la batería psicodiagnóstica, analizándolas intratest, que sería analizando, por ejemplo, lo que es el contenido o el discurso de la entrevista por separado, y luego intertest, que es interrelacionándolos, entramándolos con los diferentes resultados de la batería que damos inicio en este momento. Las entrevistas pueden tener diferentes modalidades. Hay entrevistas totalmente abiertas, hay entrevistas totalmente cerradas y hay entrevistas semidirigidas, que son las indicadas para para trabajar en el foro penal y para trabajar en este tipo de informes, ¿no?, el que vamos a terminar confeccionando en el final del seminario. Entonces, las entrevistas abiertas son aquellas que no tienen un objetivo como predeterminado, es decir, conocer la personalidad, conocer ampliamente, como tener tal vez una amplia mirada de la personalidad del entrevistado o de la entrevistada, siguiendo el ritmo del discurso, ¿sí?, y los intereses que se vayan dando libremente en el devenir de la entrevista. En rasgos generales, esto sería una entrevista abierta. Una entrevista totalmente cerrada es como tipo cuestionario. Son esas entrevistas donde hay predeterminadas ciertas preguntas. Por ejemplo, las entrevistas que más pueden asemejarse tal vez son o algún cuestionario médico, ¿sí?, cuando hay alguna admisión médica y van preguntando antecedentes familiares, la historia vital, demás, o por ahí las entrevistas educativas como cuando como mamás concurrimos a un centro, ¿sí?, preguntan, ¿no es cierto?, sobre las distintas etapas vitales, las variantes en la familia, pero específicamente hay 3 o 4 puntos, tal vez lo escolar, lo hereditario, si hay enfermedades en la familia, que ya tienen previsto responder, casi como multiple choice. Esas son las entrevistas cerradas, donde solo se habla de lo que pregunta el entrevistador y el entrevistado no tiene mucho margen para explayarse, salvo lo que deba responder. Las abiertas al revés, ¿sí?, la libertad y el temario no está dirigido para nada y hay total libertad para hablar de los temas que se quiera hablar, y también está bueno, pero para lo que es psicodiagnóstico y en el ámbito penal, pericial, desde el cuerpo médico forense de la Nación, ¿no es cierto?, que hay apuntes que ya he enviado apuntes y vamos a seguir observando la bibliografía y sobre todo los lineamientos desde ese lugar.
se recomienda, ¿sí?, la entrevista semidirigida, que es tener, ¿sí?, algunos puntos predeterminados para poder evaluar o terminar respondiendo al final de la entrevista, ¿sí?, siguiendo los ritmos del entrevistado y pudiendo preguntar también en base a lo que emerge de los temas de la entrevista y en el ritmo que él los vaya planteando, pero no dejando de responder a aquellos interrogantes que teníamos previamente establecidos. Esto sería una definición más práctica, casi la que, digamos, yo utilizo generalmente, que sería entonces respetar el marco del encuentro, sobre todo, es decir, poder vincularnos con ese otro, ¿sí?, que es el entrevistado, con ese sujeto que estamos observando como un objeto de estudio, pero sin perder la calidad del vínculo, es decir, poder darle la libertad para que se explaye, ir siguiendo, ¿sí?, la secuencia de su pensamiento, la secuencia lógica, tomar nota, pero no volver a un esquema predeterminado, sino tener esa flexibilidad de seguir con el tema que nos propone sin olvidar lo que queremos evaluar. ¿Bien? ¿Por qué digo esto? ¿Por qué? Porque a instancias de este seminario, que lo que más me interesa es que sea lo más práctico posible, me gustaría que ustedes puedan rescatar lo siguiente. Estamos frente a un supuesto depredador o depredadora sexual. Por lo tanto, nos vamos a encontrar con alguien que no quiere que lo veamos, que no quiere mostrarse, que va a tratar de seducirnos o de manejarnos y de llevar el discurso para donde él considere que le conviene, para no decir, para no mostrarse. Entonces, desde el momento cero, desde el momento en que arranca el encuentro, eso lo tenemos que tener bien claro. ¿Para qué? Para poder no perder de vista, volver a los temas que queremos evaluar, o cuando observamos que hay un tema, por ejemplo, no sé, manejo de los impulsos, por ejemplo, relación con la madre, por ejemplo, relaciones afectivas en su vida, por ejemplo, no sé, frustraciones en su vida, la relación con el padre. Son temas que son muy importantes de cotejar porque hacen a los rasgos y el perfil que venimos hablando del abusador o abusadora. Recuerden el cuadro de la clase anterior, donde hablábamos de que hay tipo de abusadores, ¿sí?, intrafamiliares, que pueden ser de tipo regresivo o de tipo fijado. Entonces ahí tiene mucho que ver, ¿sí?, las relaciones previas, si ha tenido relaciones exitosas, cómo se encuentra en su futuro, en su espacio familiar, laboral, si hay reconocimiento, si no, si ha tenido varios noviazgos, qué edades tenían sus novias. Entonces, tenemos que saber frente a quién estamos, conectarnos con esa persona, pero sin perder de vista que hay. Por eso es semidirigida, porque hay temas que queremos de esta persona saber, ¿sí? No ir a ver qué me encuentro. Entonces, sí es que me encuentro a hablarnos, pero tenemos un esquema, y ese esquema tal vez se amplíe, porque en este encuentro tal vez hable mucho de un tema y nos lleve, ¿sí?, a seguir ese tema de él, no sé, niñez, relación con el padre, lo que se me ocurra en este momento. ¿Para qué? Para después poder desarrollarlo y a su vez plantear hipótesis con técnicas a corroborar con los test. Eso lo vamos a ver un poquitito más adelante antes de terminar la clase. Bien, entonces la entrevista debe ser semidirigida, amplia, como para que pueda seguirse el ritmo, ¿sí?, de su secuencia lógica de discurso, ¿sí?, ir observándolo, ir haciendo preguntas sobre los temas que él va planteando, mostrando interés en un ida y vuelta para generar esta ida y vuelta de transferencia y contratransferencia que es tan importante para que se sienta la persona en un clima adecuado para poder hablar, para poder abrirse y nos brinde más elementos para poder analizar. Bien, voy a hacer una salvedad, que esto sí tiene que ver con lo que por ahí bajan como lineamiento desde el cuerpo médico forense en lo penal, que hay una salvedad, pero para las
personas que estén asistiendo al seminario y que trabajen, ¿sí?, en tribunales o que trabajen enviando informes solicitados por la justicia, es muy importante. Cuando estamos frente a un imputado, ¿sí?, se puede registrar todo, ¿sí? Como yo les digo siempre, por ahí anotar todo, anotar textual, a veces se puede grabar, y con el permiso, el consentimiento y la información de que se va a grabar, y si no, tratar de anotar todo, pero la salvedad es que no transcribir textualmente lo que dice, así sea casi una confesión y la persona se incrimine o se quiebre, no hacerlo, porque en el ámbito penal, cuando estamos en el marco de una pericia hacia un imputado, si esto lo hace y no está su abogado presente porque estamos en una pericia, se va a declarar nula la pericia y no va a ser favorable para él, porque lo que van a decir es que al no estar el abogado presente puede haber sido como que le jugó en contra la pericia y como que él sale perjudicado de la misma. Entonces, solamente en lo que tiene que ver con lo pericial y cuando estamos frente a un imputado a pedido del juez, y esto es cuando se es perito oficial, no cuando somos peritos de parte, que vamos a poner todo, porque no somos funcionarias y vamos a estar pensando si esta pericia va a ser declarada nula o no de acuerdo a los intereses de los abogados defensores. Entonces, cuando se es perito oficial y se está dentro del Poder Judicial, solo se va a hablar ¿de qué? De la entrevista, de los temas de la entrevista, ¿sí?, de las áreas de su personalidad, de lo observado en cuanto a todos los puntos de pericia que pide el juez, pero lo que tenga que ver con una confesión o transcripción textual no va en el informe. Van solo las interpretaciones de los temas o de las técnicas que se van a tomar. ¿No es cierto? Un informe es como más completo que una entrevista, salvo que se pida solo eso, que también suele pasar. Haciendo esa salvedad, el resto sí podemos anotar, transcribir, poner cuando estamos en otro lugar que no sea el de peritos oficiales. Bien, seguimos adelante. Los tiempos de las entrevistas. La entrevista, entonces, es este encuentro semidirigido, vamos siguiendo su lógica de pensamiento, vamos tratando de establecer un feedback, es decir, de ir poniéndonos en su lugar y ir pudiendo seguirlo. Y los tiempos son los siguientes. En una entrevista estándar, con cualquier persona, lo que dicen los autores, o sea que hay como una comunión en esto de conceptos, es que los primeros 10 minutos aproximadamente de la entrevista, el clima y la ansiedad que va a proyectar y que presenta el entrevistado, ¿sí?, es una ansiedad de tipo paranoide. ¿Por qué? Porque se siente incómodo, porque se siente observado, porque está como ubicándose y conociendo el terreno, ¿sí? Es cualquier persona, ¿no es cierto? Cualquier tipo de entrevista, hasta que la persona logra aproximadamente a los 15 minutos, 10, 15 minutos de la entrevista, tomemos una entrevista de 40 minutos, ¿no? Va a lograr establecerse, acomodarse, generar un rapport, que es un ida y vuelta, ¿sí?, un vínculo de ida y vuelta con el entrevistador, y este tipo de ansiedad se torna y se llama ansiedad de mantenimiento, es decir, está como en un reposo, confiado, empieza como a poder generar una transferencia y al sentirse comprendido, sigue. Luego, cuando se van cerrando los temas, tal vez cuando ya habló de varias de las temas, de las áreas de su personalidad, cuando ya se siente como que ha vaciado, ¿sí?, parte de su bagaje y de su mundo interno en esta entrevista, vuelven a activarse, ¿sí?, estos rasgos o indicadores de ansiedad que pueden observarse nuevamente de tipo paranoide, ¿sí?, nuevamente a perseguirse. ¿Por qué? Porque se viene el cierre, porque pueden aparecer fantasías así como de vaciamiento, de querer una respuesta, de querer una devolución, de sentir, bueno, a ver cómo lo hice,
¿sí? Pedir algo, bueno, me van a dar una respuesta, ¿a usted qué le parece? ¿Estaré muy loco? Bueno, usted pensará que estoy loco. Generalmente esto nos da indicadores de que, bueno, por ahí se puede, lo que yo recomiendo a veces es dar una o dos palabras como de cierre de esto, a modo de contener, de que la persona se vaya tranquila y poder elaborar un informe de manera, digamos, tranquila y amplia. Bien, ahora bien, hacemos una primera salvedad acá en este tipo de entrevistas, cuando esta entrevista, ¿sí?, semidirigida, se da con un presunto depredador sexual. Vamos a observar que este tipo de ansiedad no cambia, no varía, ¿sí? Por lo general es una ansiedad que inicia con tono, ¿sí?, con una tonalidad paranoide, y que se incrementa y termina generalmente la entrevista en el mismo tono que arrancó, pero con más marcado, ¿sí?, con un quantum mayor sería. ¿Por qué? Porque justamente una de las características de estas personalidades, ¿sí?, es no generar, digamos, no tienen la posibilidad de ponerse tal vez en el lugar del otro, de generar, ¿sí?, un ida y vuelta. A ellos les cuesta porque ellos no tienen un registro de ese otro, entonces les es mucho más difícil poder percatarse de si ya están como a tono y si ya la otra persona los comprendió y la ansiedad no vemos que repose o que el nivel se torna en un nivel de ansiedad de mantenimiento. Como no tienen registro de ese otro y hay un solo registro egocéntrico, no pueden tampoco beneficiarse con la respuesta y esa ansiedad, y también si estamos nosotros en una entrevista justamente de evaluación, donde nos mantenemos, si bien el clima es lo más ameno que se puede como para que el territorio, digamos, sea fértil en cuanto al material que él pueda arrojar, mantenemos una distancia óptima, que es la distancia para responder de forma cortés, pero una distancia evaluativa, digamos, y eso se percibe. Entonces, el no tener indicadores de si nos están pudiendo manejar, el no tener indicadores de si estamos comprando esto que nos vende, si le creemos, el no tener ese tipo de indicadores hace que, y a su vez, el avanzar en el tiempo, la entrevista, y avanzar en el temario de la entrevista, que también tenemos un orden mentalmente preestablecido y que va increyendo, es decir, vamos desde por ahí digamos, los temas más, más extraños o más lejanos, ¿sí?, al núcleo de la denuncia, que obviamente tiene que ver con la sexualidad, con el manejo de los impulsos, con cómo vive la sexualidad, con la relación con la persona que lo está por ahí denunciando. Entonces esos serían los últimos temas que vamos a tocar, y venimos como desde la periferia hacia el centro. La idea es que en el temario sea igual, empecemos desde los temas más hacia la periferia de su vida, hacia luego en el final ir ahondando sobre estos temas. Y no es casual, primero porque bueno, buscamos tener como una mayor confianza y que la persona se pueda abrir más, y después porque vamos en contra de los mecanismos de defensa. Si bien se inicia la entrevista con la defensa alta y con una ansiedad de tipo paranoide, y esta persona la ansiedad la va a seguir manteniendo a ese nivel porque no baja la guardia, que es justamente lo que vendría a ser el sistema defensivo, no se va a desactivar nunca porque va a buscar no mostrar esta persona, ¿no? Está en guardia permanente. Pero a lo largo del tiempo, si la entrevista no es de 40 minutos y podemos hacerla de 1 hora, 1 hora y cuarto, 1 hora y media, vamos a ver cómo empieza a quebrarse o resquebrajarse esos mecanismos de defensa y se empiezan a filtrar en algunos temas, ¿sí?, en los temas en que vamos increyendo y que vamos haciendo preguntas sobre los temas más íntimos o los que menos quiere hablar, logramos que se fisure tal vez esa defensa y lograr llegar al contenido lo más
puro posible. Bien, entonces este nivel de ansiedad nunca baja, siempre es de tipo paranoide y aumenta hacia el final, ¿sí? Generalmente suelen preguntar y suelen como querer ver si pudieron, sería como envolvernos o manejarlos con su discurso. A lo cual tenemos que responder siempre como con respuestas ni, como esos informes que después no hacemos, pero en el momento tratar de no decir ni sí ni no, pero tratar de que baje el nivel de ansiedad, se sienta contenido y espere los resultados en el informe. A mí me gusta hablar por los informes, ¿sí? Que es hablar desde la técnica y hablar desde la ciencia y no desde lo personal. Entonces, desde lo personal se cierra el encuentro, se puede decir, bueno, que en tanto tiempo va a tener un informe, que se quede tranquilo, que pude entender perfectamente o creo haber entendido todo y si no, seguramente podemos ampliarlo. Y con esto cerramos el encuentro como para dar un cierre a ese nivel de ansiedad, pero es muy importante registrarlo a esto también. Entonces, tenemos el tipo de entrevista, los temas que vamos a abordar, que vamos a seguir el ritmo que planteé, pero tenemos pensado, bueno, cuáles son los temas que queremos abordar. Los temas van a ir increyendo, tal vez podemos ir como de los temas que están más a la periferia o más alejados del motivo de la consulta, del motivo de la solicitud del informe, y luego ir acercándonos a eso y hablando también más hacia el final del motivo de la solicitud del informe, de la acusación sería, y anotar lo que la persona diga, si se puede preguntar, y si no, es válido lo que diga más allá de que esté negándolo. También es importante ver entonces los tiempos de la ansiedad y cómo, digamos, en qué momentos la ansiedad aumenta, ¿sí? En qué momento observamos que se pone más paranoide, más a la defensiva, en qué temas, y eso registrarlo. Si bien sabemos que no va a disminuir, pero va a haber como picos de tensión en la entrevista y es muy importante que eso lo registremos. Lo gestual. Sabemos que hay un lenguaje que se dice, un lenguaje discursivo y un lenguaje gestual del cuerpo, que va desde la mirada hacia el clima que sentimos en el momento de la entrevista, del encuentro, y lo que podemos observar, ¿no? Con el tono de voz, con los movimientos, con la tensión en los momentos de si tiene que escribir algo, si tiene que firmar. Eso es claramente observable. Lo gestual es muy importante también porque nos marca también el nivel de tensión y del manejo de la agresión. ¿Por qué? Porque pensemos que no es cómodo a veces estar respondiendo y vamos a preguntar si por ahí observamos que nos dice que esto no le gustaba y seguimos preguntando en ese sentido, internamente está luchando él contra las fantasías, ¿sí? De agresión hacia esta persona que está preguntando y las está conteniendo. Entonces es muy importante observar el manejo que él tiene de esto, del displacer. Hay personas que se empiezan a comer las uñas, hay personas que refunfuñan, que resoplan, hay personas que, bueno, que se quejan como dicen, bueno, miran la hora. Esto, ¿sí? Es muy importante no perderlo de vista. Luego se hace casi como un hábito, pero tener todas estas luces encendidas previamente a la entrevista. El tono de voz, la respiración, los silencios, dijimos, ¿sí? Todo esto es muy importante ver justo en qué tema se da. Bien, como resultado de lo que sería esta primera entrevista, lo que nos va a arrojar, lo que tenemos por ahí que tener son algunas hipótesis y algunas ideas, ¿sí? Por ejemplo, en cuanto, no sé, al manejo de sus relaciones, en cuanto a su autoestima, en cuanto al tipo de relaciones que tiene, en cuanto a la madurez, ¿no? del tipo de relación, en cuanto a la conciencia, el manejo de sus impulsos, la conciencia de situación, quiero decir. Y tener como ciertas primeras hipótesis. ¿Para qué? Para poder ahí pensar cuál va a ser la batería psicodiagnóstica que vamos a elegir y qué técnicas son las más adecuadas
¿sí? Para evaluar esto. Es decir, si vamos a elegir familia cinética, si vamos a elegir el HTP integrado o no, o si elegimos el test del árbol y por qué. Si elegimos, bueno, el Bender generalmente se toma porque es para ver justamente el manejo de los impulsos, para ver si hay algún daño neurológico que no permita controlar los impulsos. Eso se toma porque es el único test gráfico, fácil de administrar y que nos va a dar esos resultados. Después ver dentro de los test, bueno, cuál será importante. Con el Philipson, por ejemplo, que es un test que vamos a ver acá, de psicología profunda, de relaciones objetales, será suficiente, o tal vez es una persona que enmascara mucho, que está como muy blindado y vamos a necesitar tomar, no sé, test, el Z-test, que es un similar al test de Rorschach, más profundo, pero son solo 3 láminas, entonces tal vez de acuerdo a los tiempos que tengamos, ese es un test viable de solicitar cuando estamos como peritos de parte, para que también la otra parte lo acepte fácilmente, o pedimos directamente el Rorschach. Entonces, en base a la estructura que vemos, a la armadura de esta persona, cómo se presenta, cómo nos intentó manejar, cómo manejó sus impulsos, tal vez nos encontramos con una persona que es bastante predecible, ¿sí? Que rápidamente comienza como a no manejar sus impulsos y bueno, o con comentarios o con negarse a responder ciertas cosas, con el nivel de tensión. Vemos que podemos darnos cuenta que hay un caudal, ¿sí? Impulsividad importante, y que va a salir en las técnicas más básicas y no vamos a tener que apelar a las de mayor profundidad. Eso ya creo que en la primera entrevista tenemos que tener en cuenta eso. Cómo es la estructura de esta persona y cuáles serían las técnicas que vamos a seleccionar. Bien, a los fines de la entrevista, y vuelvo, ¿sí?, a los apuntes de psicología jurídica del Cuerpo Médico Forense de la Nación, donde dice que los fines de la primera entrevista son pesquisar el estado mental del imputado o posible depredador en el momento que cometió el hecho. ¿Sí? Esto es muy importante, esto es fundamental, porque de esto depende la libertad de una persona, de esto depende que esté en la calle un abusador. Entonces, el poder decir con qué técnicas vamos a demostrar que esta persona estaba lúcida, estaba consciente y comprendía la gravedad de los actos en el momento en que los hizo, en el momento que abusó, en el momento que violó, es fundamental. Y ese es nuestro rol. Por eso también somos como, estamos siempre en el foco, somos bastante combatidas desde el lado de la defensa, planteando nulidades, tratando de embarrar la cancha, tratando de que que la persona no cuente, o sea, no se cuente con un informe, o que los peritos de parte no podamos, cuando estamos como perito de parte, ingresar nuestros informes, o pedir ampliación, o pedir técnicas de esta parte. ¿Por qué? Porque podemos brindarle al juez elementos para poder demostrar que al momento del hecho esta persona comprendía la gravedad de los actos y tenía intencionalidad. Se tienen que dar estas dos cosas: comprender la gravedad de los actos y tener la intencionalidad, es decir, la voluntad de hacerlo para que la persona sea imputable. Que sea imputable quiere decir que va detenido, ¿sí? Que no iría a un psiquiátrico, sino que iría detenido. Entonces, el perito puede dar cuenta de la personalidad del sujeto con la batería psicodiagnóstica en la entrevista, puede hablar de la mayor o la menor posibilidad o proclividad a la actuación, es decir, si la persona está actuando, puede estar como mostrando, ¿no es cierto?, como fabulando, como mostrando en un acting, y no es lo que realmente lo que dice, ¿sí? Esto es como desenmascararlo. Entonces podemos decir si la persona tiene mayor o menor posibilidad de ser proclive a la actuación, pero lo que no hacemos es decir si lo hizo o si no, que ya lo hemos dicho, ¿no? La imputabilidad entonces implica, si la persona tiene mayor o menor posibilidad de ser proclive a la actuación, pero lo que no hacemos es decir si lo hizo o si no, que ya lo hemos dicho, ¿no? La imputabilidad entonces implica, si la persona tiene mayor o menor posibilidad de ser proclive a la actuación, pero lo que no hacemos es decir si lo hizo o si no, que ya lo hemos dicho, ¿no? La imputabilidad entonces implica,
La capacidad para comprender la criminalidad del acto y la intencionalidad. La capacidad para dirigir el acto y la intencionalidad, el querer haberlo hecho. Hay, por ejemplo, es muy importante por eso el test de Bender y demás, porque podemos encontrarnos con personalidades epileptoides, epilépticas, que tal vez hicieron, comprenden, pero no pudieron evitarlo. Hablando por ahí de la agresión, ¿no es cierto? De la agresión física. Que es distinto de la agresión sexual, porque ahí tiene otra intención, ¿sí? Bien, entonces el artículo 34 del Código Penal es este, que habla de la imputabilidad, y es como, bueno, para eso se buscan a los peritos en la parte penal, porque ¿cuál es la chicana que tratan de legal, la chicana legal que tratan los abogados defensores de conseguir? La inimputabilidad. Cuando la persona ya está detenida, cuando la persona confesó o cuando se lo tomó en el momento del hecho, y la inimputabilidad. Entonces, el poder, desde una evaluación, dar los elementos para mostrar que estos dos elementos sí o sí los tiene, es fundamental, para que luego el juez determine si lo hizo o no. Bien, vamos a leer entonces en esta parte, para finalizar la clase, ya una entrevista del caso que vamos a seguir a lo largo de el seminario, y vamos a ir avanzando en las técnicas que se le toman a este caso, la batería psicodiagnóstica, pero la entrevista creo que es importante para que ustedes puedan observar los temas que se tocan, la modalidad semidirigida, el nivel el tipo de respuestas que da, y también hacia el final, y después le voy a pasar yo lo que es el genograma, el árbol familiar, que se toma generalmente con la primera entrevista. Bien, entonces, en esta primera entrevista a este sujeto se le toma primero el árbol familiar como un disparador a la conversación, donde van a observar que presenta al padre ya fallecido a sus 13 años, era juez, la madre viva en el momento del psicodiagnóstico, 84, docente jubilada, docente de jornada completa. Esta persona imputada tenía un hermano varón mayor, un hermano varón menor, y una hermana. Tres hermanos y una cuñada. Ahí está, un hermano fallecido. Los hermanos son un abogado trabajando para un juzgado federal, él que no era ingeniero, otro hermano abogado ejerciendo la profesión, y otro hermano abogado trabajando en otro tipo de juzgado. Él es el único que no siguió la carrera de su padre, siguió la carrera de ingeniería, y al momento del encuentro, él cuenta con 49 años, está acusado por su ex mujer, ex pareja, madre de sus hijas, del abuso de una de sus hijas. Yo les leo textualmente cómo se describe, ¿no? Ante la pregunta de cómo él se describe frente a lo que... un dato que quiero señalar. Cuando se toma el árbol familiar, yo les voy a mostrar, no sé si se ve, esta es la historia clínica, bueno, no. Después se los voy a tratar de mostrar y que se pueda ver, ¿no? A partir de lo que sale en el árbol, yo lo que le pregunto y lo que siempre les digo es si hay otra persona o hay alguna persona que, si bien no esté en su grupo familiar directo, quieran incorporarla. No sé, amigos de la familia, a veces personas que han estado al cuidado de ellos, padrinos, demás. Me pareció interesante la descripción, dijo: mi cuñada es como de la familia, es como si mi hermano estuviera vivo. Ellos participan de nuestros encuentros los sábados y nosotros, como los encuentros familiares, y nosotros
en las fiestas de ellas. Es contadora, tampoco abogada, y trabaja para una prepaga. Lo marqué porque fue la única persona que decidió como rescatar, resaltar, porque estaba puesta en el genograma, pero de la única que habló, y es la única que aparece como afectiva, como parte de la familia, pero también junto a él son las dos personas que no han seguido, bueno, y la madre, como la misión del paterna, ¿no? Que no pudieron despegarse de esto que marcó el padre. Cuando le pido que se describa, dice: yo soy un tipo afectivo, no me desespero, pero me gustan las relaciones humanas. Esa es su descripción. Bastante frío. Dice: yo me casé el más grande de todos los hermanos, porque vivía yendo y viniendo a Austria, a Buenos Aires, y no quería cortar la relación con la familia. Me gusta que mis hijos hablaran en otro idioma. Esa es la descripción que él hace de cómo es, y después elige decir por qué se casó último. Esas son las dos cosas que dice. Ya cuando él se describe como un tipo afectivo, pero que no se desespera, pero que le gustan las relaciones humanas, nos está hablando mucho de, digamos, el manejo del afecto, ¿no? Como lo describe. Y por otro lado dice: yo me casé el más grande de todos los hermanos, o sea, es el que más compartió y vivió más allá de no estar, porque se esfuerza por decir que viajaba acá y allá, y siempre van a observar que todo y todas las respuestas que empieza a tener son como de grandeza, de ubicarse él en un lugar de superioridad. Dice: no porque yo iba a Austria, porque venía, porque iba, pero observamos que fue y vino a todos lados, pero nunca pudo como despegarse de ese núcleo, y él se casa grande. Bien. Quería que mis hijos hablaran otro idioma. Yo estas cosas se las voy marcando porque después vamos a observar que tienen que ver con él, y que tiene que ver con él haberse querido despegar de eso. La relación con el padre, yo le pregunto cómo era la relación con su padre, me dice: óptima. Óptima. Lo que vamos a remarcar de acá, dice: mi madre dice que no, pero yo era el mimado. Estamos hablando del padre. Él era muy severo, severísimo, igual que mi abuelo, que no los dejaba leer siquiera. Dice, él quería leer obras clásicas, ¿sí? Le gustaban, por ejemplo, leer Mujercitas, Hombrecitos, Juvenilia. Esto es lo que dice que el padre le gustaba leer, pero que su abuelo no lo dejaba. Mi padre nos cría con educación inglesa estricta. ¿Cómo con educación inglesa estricta? Nos daba con el látigo, con cinto. Nada que ver con lo que yo hago con mis hijas. Yo no recuerdo nunca que me haya besado, alzado a ninguno, ni ayudar en las tareas de cuidado, ni en el cuidado de mis hermanos. Siempre colaboramos nosotros. Dice, pero sin carga. Dice, siempre colaboramos nosotros con estas cosas, pero sin sentir carga. Mi padre era el rey de la casa, era como un sistema patriarcal, dice, pero él decía que ella era la que manejaba todo, por la madre. Luego nos dimos cuenta, mi padre, cuando fallece, ¿no? La casa no se vino abajo, para nada, creció. Bueno, ahí arranca como hablando de la madre, diciendo que había respeto, un respeto tremendo, un temor de Dios. Pero volvamos al padre. Creo que yo les marcaba mucho estos temas que hay que ver, y fíjense cuánto material rico para después analizar y para después poder cotejar en las técnicas vemos acá en la relación con el padre. Cómo era el padre, y lo que él dice, cómo era el padre en relación al abuelo, ¿sí? Cuáles eran los intereses del padre. Y también después luego para verlo en cuanto a la sexualidad, cuando él habla de juvenilia, hombrecitos, mujercitas, y lo pone como un gusto del padre por la lectura.
Cuando comienza a hablar de la madre, dice entonces que había diálogo con ella, pero que había un respeto tremendo, como un temor de Dios, no al castigo, un temor a ser como una macana, por respeto a ella, no ofenderla. ¿Será que tenía miedo a que me deje de querer? Pregunta él. Siempre nos llevamos muy bien, era muy estricta, pero no tanto como el padre vendría a ser. Era difícil quedarse viuda, le empieza como a, desde la razón, justificar esta personalidad de la madre. Quedarse viuda con 4 hijos, después, seguir con los avatares y demás. El carácter de la madre, ¿sí? Ante la pregunta dice, ella es muy amable en el trato, es muy dulce, como dicen las mujeres, aclara él, pero de muy fuerte personalidad y de fuertes convicciones. Antes iba a misa todos los días, a las 6 de la mañana, volvía a las 7 y 7:30 iba a la escuela, porque trabajaba en la escuela, era docente. Una sola vez, dice, los vi discutir. Yo tenía 4 o 5 años. Ella era muy demostrativa, muy protectora. Ella nos defendía cuando el padre nos quería pegar, cuando el padre les quería pegar. La relación con las nueras, le pregunto, y dice, hasta en eso era pícara. Es pícara, perdón. Porque en ese momento, sí, dice, hasta en eso es pícara. Porque nunca se puso de frente con ninguna nuera. Nunca peleó con las nueras. Ahora le recrimino, confía más en tus hijos. Porque ella, hablando de su ex mujer, ¿no? Dice, ella le decía, déjalo, está loco por él. Siempre la amparaba a ella. Aclara nuevamente en ese momento el hecho, si yo pongo aclara nuevamente el hecho del supuesto abuso hacia él, porque asevera que es imposible que haya sido. Yo siempre fui combativo con ella, dice, con la madre. El mimado de mi madre fue el que murió, que luego ella lo transmitió a otro de sus hermanos. Dice que él, que él le impide que hable con sus abogados de la defensa y que ella le hace caso a este hermano. Bien, entonces, de estos 2 elementos, ¿sí? Después vuelve sobre el tema del padre. Dice, yo fundamentalmente fui combativo con ella, ¿sí? Refiere entonces que quería entrañablemente a su padre. Pensemos las características del padre. Él, como no haber sido nunca, él no eligió la misión paterna que todos siguieron, por lo menos en la profesión, y en cuanto a la familia, porque es el único que se separa, se casa grande. Refiere que quería entrañablemente al padre. Cuando muere, fue un trauma. Durante 2 años perdí la alegría de vivir. Creo que fui un chico triste. Ahora me siento así. Y yo pongo entre paréntesis, se nota, porque transmite esto en el momento de la entrevista. Recuperé la alegría de vivir a los 17, cuando me fui a Estados Unidos. Me fui a vivir, creo, a Estados Unidos. Bien, podemos observar acá entonces cómo en los temas importantes que son relación con la madre, relación con el padre, los rasgos de personalidad de la madre y del padre y el tipo de crianza, si él podemos empezar a vislumbrar si él cumple o no con las expectativas de esta crianza, cómo él se va sintiendo en cuanto a su autoestima, a su autorreconocimiento, a su valoración personal en base a esto. Y continuamos luego las preguntas que me parecen importantes de la descripción de su vida en el pasado. Le pregunto por sus relaciones, en cuanto a si había tenido novias, ¿sí? Relaciones de pareja previas. Me dice, en Buenos Aires salí con una chica alemana, Úrsula. Pero cuando vuelvo a Alemania, se vuelve a vivir, la dejo en libertad, dice, porque era ridículo seguir sin saber si yo vendría. Trabajaba en Siemens, la conocido como compañera de trabajo. En Alemania tuve una relación
no más importante, creo, perdón, más importante, me hice amigo de una española, más o menos durante un año. Era medio extraña, era la época del Destape en Frankfurt, había sido esa época, yo había sido muy formal, ella me llevaba años en el avance social, como años luz, ¿no? Como de cabeza. Dice, íbamos a bailar, ella disfrutaba de la vida, ella me decía, vos sos lo ideal, a los que me criaron a mí, perdón. No, vos sos lo ideal, pero no sos mi tipo. Sos lo ideal para los que me criaron, pero no sos mi tipo. Dice él, ella buscaba algo más liberal, ¿sí? Pero no tanto. Recuerda, bueno, que hablaban por teléfono, ¿sí? Que salían a dar una vuelta. Luego dice, cuando volví, esto fue en España, o sea, estuvo, se ve que un tiempo en España, pero él siempre cuenta cosas que las vivió, pero elige contar esas, presentarse desde ese lugar, ¿no? De importancia, de superioridad, bueno, eurocentrismo, fíjense, acá da todo. Cuando volví, dice, tuve una relación muy intensa, como de 4 años, yo la quería mucho, iba a la casa, termina porque se comienza, ¿por qué termina esa relación? Porque se comienza a volver como muy absorbente. Con ella andaba muy bien, dice, cuando yo era, bueno, ministro de todos los cargos que él tuvo, ¿sí? Dice, ella estaba medio agrandadita, estábamos en reuniones, quería irse a la casa, ¿no? Como que quería hacer lo que ella quería, dice, estaba medio agrandadita, porque le dolía la cabeza, siempre medio tratando de aislarse de la parte social, medio absorbente, quería todo para mí o todo de mí. Él termina esa relación por eso. Bien, entonces, acá en esta entrevista yo lo que quería leer textual era esto para ver, entonces, en el caso que luego vamos a abordar, para que se puedan ir tejiendo algunas hipótesis, ir pensándolas, para luego en la batería psicodiagnóstica pensar, bueno, ¿qué técnicas tomamos entonces? Estos son como los temas centrales de los que habla. Tenemos este genograma, tenemos una relación con un padre que está fallecido y que con una impronta muy patriarcal, muy eurocéntrica, muy colonial, muy de la iglesia teocéntrica. La madre, el mismo estilo. La madre refuerza como este mandato. Y esto que él dice, ¿no? Están los mimados, los que se acercan, los que no se acercan. En el genograma se ve claramente eso. Ahora, lo que a mí me interesa que empecemos a pensar es, bueno, esta crianza a esta persona que se muestra desde un lugar de mucha, digamos, de mucha omnipotencia, quiere mostrarse, se planta desde ese lugar y de mucha autoimportancia, bueno, ¿cómo se siente esta persona? ¿Por qué hace las elecciones que hace? ¿Sí? ¿Por qué deja las parejas? ¿Tuvo parejas? ¿Pudo tener parejas estables en un tiempo? ¿Convivir? Este es el material que tenemos en base a eso y ya nos vamos, creo yo que podemos ir pensando en dónde perfila este caso y este sujeto. Bien, bueno, continuamos entonces la próxima clase. En la clase interactiva vamos a debatir sobre esto, vamos a charlar, les voy a pasar el genograma y la bibliografía, ¿sí? Para poder seguir luego en la siguiente con un par de técnicas gráficas psicoproyectivas.